Y sí, hoy toca la receta de magdalenas de chocolate. En esta receta os daré un trucazo para conseguir unas magdalenas muy esponjosas y tiernas y con un copete increíble. También os enseñaré cómo hacer vuestras propias cápsulas por si no las tenéis en casa. Así que si quieres saber cómo preparar todo esto, solamente tienes que seguir el vídeo hasta el final. Y bueno, no me enrollo más, pasamos a ver los ingredientes y la preparación. Primero empezaremos precalentando el horno a 180 grados calor arriba y abajo. Hecho esto, pasaremos a la preparación. En un bol añadimos 3 huevos de tamaño L y a temperatura ambiente. También añadiremos 150 gramos de azúcar. Y como siempre os digo, la cantidad va al gusto de cada uno, puedes echar más o menos. Luego añadimos una cucharada de esencia de vainilla y por último, pizca de sal. Ahora con la ayuda de una batidora eléctrica batimos a máxima potencia durante 3 minutos aproximadamente hasta que el color cambie totalmente de color, es decir, de amarillo a blanco y que además la textura se espese. Este paso es muy importante para conseguir unas magdalenas muy esponjosas. Después de conseguir la textura deseada, tal y como se observa en el vídeo, paramos de batir y añadimos un yogur natural sin azúcar. Yo he usado el griego, pero vosotros podéis usar lo que más tengáis en casa o lo que más os guste. Incluso podéis sustituirlo por el sabor de plátano, vainilla o coco. Pero deberíais poner menos azúcar al principio, ya que los yogures con sabor ya llevan. Volvemos a batir a baja potencia hasta que se integre con el resto de ingredientes. ¿Sabíais que el yogur ayuda muchísimo a que nuestras magdalenas y bizcochos sean muy esponjosos, suaves y tiernos? Esto se debe a que ablanda la proteína de la harina, por lo que es un ingrediente muy importante en magdalenas para obtener resultados increíbles. Después de que el yogur se haya integrado, añadiremos 40 ml de aceite de girasol y 150 ml de leche. Volvemos a batir a baja potencia para integrarlos con el resto de ingredientes. Y ahora añadiremos una cucharada de vinagre. Esto es un trucazo para tener unas magdalenas muy esponjosas. Y batimos a baja potencia hasta integrarlo con el resto de ingredientes. Ahora pasaremos a añadir los ingredientes secos. En un colador añadimos 300 gramos de harina común. Añadimos 3 cucharadas de cacao amargo en polvo. Y por último, añadimos un sobre de 15 gramos de levadura química o polvo de hornear como lo llaman en otros países. Y tamizamos para evitar grumos. Este paso también es muy importante. Y con la ayuda de una varilla manual o espátula removemos de forma envolvente hasta que nos aseguremos de que todos los ingredientes se han integrado con el resto. Por último y opcional, y al mismo tiempo recomendable, añadimos trocitos de chocolate. Este detalle hará que las magdalenas sean muchísimo más ricas. Y volvemos a remover de forma envolvente hasta asegurarnos de que el chocolate se ha integrado con el resto. Ahora es momento de pasar a rellenar nuestras cápsulas. Y no os preocupéis si no los tenéis, ya estoy yo aquí para enseñaros a hacer vuestras propias cápsulas. Para ello solo necesitaremos papel de horno. Lo doblamos de tal forma que nos tiene que quedar cuadrado y con la ayuda de las tijeras cortamos por los bordes para que no nos queden muy grandes. Luego abrimos el papel y cortamos siguiendo las líneas marcadas. Una vez cortados los 4 cuadraditos, cogeremos cada uno de ellos y lo volvemos a doblar de la misma manera que la primera vez. Cuando los tengamos doblados, cogemos las tijeras y cortamos menos que la mitad, cada raya marcada tal y como se observa en el vídeo. Cuando los tengamos doblados, cogemos las tijeras y cortamos menos que la mitad, cada raya marcada tal y como se observa en el vídeo. Te agradecería que me regales un me gusta. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Luego los colocamos en el molde previamente engrasado con mantequilla para que el papel se pegue sin dificultad. Después, con una cuchara, removemos la mezcla por si queda algo de chocolate en el fondo. Luego procedemos a rellenar nuestras cápsulas.
En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad me estás viendo para enviarte un saludo en la próxima receta. El saludo de hoy se lo dedico a Sofía Legrara 2703, que nos ha dejado un comentario en la receta anterior del pastel de chocolate y que nos está saludando desde España. Y si tú aún no has visto la receta del pastel de chocolate tan irresistible, te animo a que la veas y te animes a probarla. Te dejaré el link del vídeo en el primer comentario para que puedas acceder directamente. Cuando los tengamos ya rellenados, añadiremos opcionalmente trocitos de chocolate para darle un toque más apetitivo. Cuando ya los tengamos listos, metemos la bandeja al horno, colocándola en el medio. Dejamos el calor arriba y abajo, pero bajamos la temperatura a 170 grados y los dejamos hornear durante aproximadamente 25 minutos. Pasados 25 minutos, sacamos la bandeja del horno. Luego, quitamos las cápsulas de la bandeja y los colocamos sobre una rejilla. Este paso es muy importante porque si no, las magdalenas se nos van a sudar y se sirven con un buen café y a disfrutar. Me gustaría que calificaras mi receta del 1 al 10 para saber si te ha gustado el resultado. Si es la primera vez que ves mi receta, te invito a suscribirte a mi canal y formes parte de la comunidad y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Y si has llegado hasta aquí, te doy las 1000 gracias por ver mi vídeo hasta el final e interesarte en mi receta. Y si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios y te responderé a la mayor brevedad posible. Espero volver a verte en la próxima receta. ¡Hasta luego!